Sean bienvenidos a estas nuevas lecciones en donde estamos aprendiendo acerca de los frutos del Espíritu. En esta ocasión vamos a tomar la paciencia. Bueno, a modo de introducción, ¿qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de poder soportar, esperar o padecer sin alterarse, perseverar también, en otras palabras. Estimado amigo, estimada amiga, hermano, hermana, la paciencia principalmente es esperar o soportar. Soportar aquello que realmente es a veces difícil. Un ejemplo claro nos da Job. Job era un hombre justo, era un hombre que no se podía decir de él cosa mala, pero a pesar de ello, Dios lo iba a probar su fe, y él tuvo paciencia cuando estaba en la prueba. Nosotros sabemos cómo es su vida, ¿no? Él lo ha perdido todo, ha perdido a su familia, a sus hijos principalmente, ha perdido sus posesiones. Solo no ha perdido a su esposa, pero ha perdido a sus hijos, hijas, y eso es seguramente un dolor tan terrible que algunos experimentamos, ¿no? Entonces, este hombre realmente era justo, pero Dios le iba a probar. En Santiago 5:11, a ver, vayamos a Santiago 5:11, dice aquí: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí dice, ¿no? Habéis oído de la paciencia de Job. O sea, en ese momento cuando estás en tribulaciones, así igual que Job, tienes que ser paciente, tienes que esperar, soportar, perseverar, como decíamos, ¿no? Entonces, ¿y eso para qué? Vamos a ver más adelante. Pero aquí, como Job ha sido paciente, ha soportado la prueba, Dios la ha recompensado y él ha dado testimonio, ¿no? Aunque sus amigos cuando estaba en medio de la prueba le decían, ¿no? Tú has pecado, Job, arrepiéntete, porque Dios no castiga al hombre así por así, le decía, ¿no? Pero no era así, ¿no? Sino que Dios estaba probando la fe de Job. Así igual que un día a nosotros también nos va a probar Dios, si es que amamos a Dios o amamos tal vez otras cosas primero, ¿no? Tal vez amamos las posesiones, tal vez amamos a nuestros hijos antes que a Dios, ¿no? Pero eso no quiere decir también que nosotros despreciemos a nuestros hijos, no, sino que pongamos a Dios en primer lugar, como dice Él, y después a nuestro prójimo, que viene a ser nuestra familia y todos los que nos conocen, ¿no? Entonces, hermanos y hermanas, amigos, amigas, la Biblia dice que nosotros debemos ser pacientes. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser perfectos y cabales, dice, ¿no? Perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Seamos pacientes en todo. Bien, avancemos entonces. Ahora, como primer punto, la paciencia de nuestro Dios. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios ha sido muy paciente, muy paciente. Incluso hoy mismo, hoy en día, ¿no? Vemos homicidios, vemos violaciones, vemos asaltos, vemos delincuentes por aquí y por allá, vemos traficantes. Y Dios es tan paciente que está esperando a que se conviertan, como nos ha esperado a nosotros, que ya somos cristianos y tal vez alguno que no es cristiano todavía. Dios está siendo paciente, está esperando. Y eso vamos a ver más después. Pero ahora, aquí nos dice, ¿no? Dice, antes del diluvio Dios era paciente con nosotros, o sea, los seres humanos. En Primera Pedro 3:20, vayamos a ver a Primera Pedro 3:20, dice, Primera Pedro 3:20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces aquí el Señor nos dice que Dios era paciente, esperaba, dice, ¿no? La paciencia de Dios. Los hombres antes del diluvio eran malos, realmente eran malos, como en este tiempo, más incluso tal vez, ¿no? Por es que Dios, no es que se le acaba la paciencia, sino es que Dios tiene sus límites en donde Él sabe cuándo decir hasta aquí, ¿no? Pero Dios esperaba, imagínense, Noé preparaba el arca, dice, ¿no? Por más de 100 años él ha estado predicando, le estaba diciendo seguramente, arrepiéntanse, no cometan esos pecados, seguramente en ese tiempo había idolatría, había hechicería, había, em, habían, como por ejemplo en ese tiempo, seguramente se echaban varón con varón, mujer con mujer, había homosexualismo, había tantos pecados que podemos nombrar como mentira, robo, envidia, pero Dios tenía paciencia, quería que ellos más se salvaran. Por eso el arca dice que era grande, ¿no? Era grande para que entraran ellos más, ¿no? Pero ni uno de ellos se arrepintió, excepto la familia de Noé. Entonces, hermanos, aquí nos muestra que nosotros somos bienaventurados porque Dios tiene paciencia y aún cuando nosotros somos salvos, cuando ya hemos recibido la salvación, aún podemos pecar. Solo podemos acudir a la misericordia de Dios. Dios es paciente y nos moldea, ¿no? En la vida cristiana. Y aún así nos tiene paciencia, aunque fallamos muchas veces a Dios, pero Dios es paciente para con nosotros. Y también es paciente para aquellos hombres, ¿no? Que todavía no conocen a Dios, como en el tiempo donde no conocían. Y en ese momento muchos, cuando las aguas ya han descendido a la tierra y las cataratas, dicen, ¿no? Se abrieron. Y hermanos, en ese momento tarda era su acción, ¿no? Muchos de ellos querían ser salvos ya cuando ya han visto, cuando ya la puerta se ha cerrado, cuando ya no tenían oportunidad. Pero gracias a Dios, Dios salvó a Noé y a su familia para que nosotros, los seres humanos, podamos seguir existiendo en esta tierra, ¿no? No los exterminó a todos, podría decir Dios, ¿no? Hasta aquí la raza humana, pero no. Dios reservó a Noé porque él era justo, ¿no? En ese tiempo. Bien, entonces, también hacia la humanidad es Dios paciente. En segunda Pedro 3:9, vayamos a ver a segunda Pedro 3:9. Segunda Pedro 3:9. Dice así: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como yo les iba diciendo, ¿no? En este tiempo Dios es paciente. ¿Por qué muchos dicen, no? Dios está tardando mucho, ¿no? Tal vez ni existe. Eso ya me han contado desde que yo era un niño, que Dios iba a venir pronto, y hasta ahora que tengo 40, 50, 60, 70, 80 años, hasta ahora no llega. Debe ser una mentira, dice, ¿no? Pero, hermanos, nosotros sabemos que Dios existe. Y usted, amigos, si es que no conoce a Dios, yo le digo, Dios existe. Dios es tan real como lo eres tú. Es tan real, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Y lo podemos ver en esta creación, ¿no? En esta creación que es tan perfecta. Una planta es tan perfecta. Un, un ser humano no está, como dicen los evolucionistas, dicen que estamos evolucionando, ¿no?
No vemos a alguien que está evolucionando, está a un medio evolución, que está mutando en otra especie, ¿no? No vemos, sino que todo es perfecto, ¿no? La creación es perfecta de Dios, ¿no? Pero el hombre lo ha corrompido. El hombre se ha entregado al pecado, ¿no? Ahí en el huerto de Edén, obedeciendo al diablo antes que a Dios. Pero Dios ya conocía eso y Dios tenía un plan. Desde antes incluso que existiéramos nosotros, Él ya tenía un plan para redimirnos. Por eso es que Cristo vino, ¿no? Por eso es que dice aquí, ¿no? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice, ¿no? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia hacia la humanidad de Dios es grande, hermanos, amigos. Dios tiene aún paciencia, por eso es que todavía no ha venido, por eso es que todavía las personas tienen oportunidad de recibir la salvación, el perdón de sus pecados, arrepentirse, entregar su vida a Él. Todo eso es la salvación, ¿no? Entonces debemos entregar a Dios nuestras vidas, debemos consagrar nuestras vidas, porque la salvación lo ha hecho Él, no nosotros. Nosotros, por más que queramos, no podemos salvarnos. No podemos decir a Dios, Señor, yo voy a cambiar por mis propios medios. No podemos. Nadie ha podido en el pasado ni nadie podrá en el futuro. Solo Dios, cuando nosotros damos ese paso de fe, Él nos transforma. Él, cuando nos entregamos a Él y decimos que le vamos a seguir para siempre y aceptamos ese perdón que Él nos da a través de su Hijo Jesucristo, en ese momento nosotros somos salvos, ¿no? Tenemos que creer que Cristo ha muerto por nuestros pecados en la cruz. Es la única manera, el único medio. La cruz, la muerte de Cristo era necesaria, ¿no? Era necesaria para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos tener esa salvación que es tan inmenso, porque el amor de Dios se ha reflejado, ¿no? Ahí en la cruz, muriendo por nosotros. Entonces Dios es paciente con la humanidad. Sabemos, hemos leído, ¿no? Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, aquí podemos ver un dibujo, ¿no? Ahí podemos ver un labrador, un agricultor, ¿no? Un agricultor que espera, ¿no? Como dice, ¿no? Tenemos que tener nosotros paciencia. Tenemos que tener paciencia, como este agricultor que es paciente, ¿no? Seguramente espera meses, incluso algunos esperan años, ¿no? Para recibir fruto de lo que han sembrado, ¿no? De igual manera nosotros tenemos que ser pacientes. Si no eres cristiano, si no eres salvo, no vas a tener paciencia por más que lo intentes. Claro, serás exteriormente, imitarás a un paciente, pero no. Sinceramente, estos son frutos del Espíritu Santo que mora cuando nosotros hemos recibido la salvación. Y así con un cristiano, cuando uno quería recibir la salvación, ya puede producir, ¿no? Estos frutos que es la paciencia y tiene que ejercitarlo. No podemos decir que una vez que somos salvos ya tenemos todos estos frutos que estamos estudiando, ¿no? El amor, el gozo, la paciencia, la paz, todos estos frutos que estamos estudiando no podemos tener así por así, ¿no? Pues que Dios nos dice que tenemos que ser pacientes. Ahora, ¿cómo podemos ser pacientes? Cómo podemos soportar? ¿Cómo? Aquí nos dan unas pautas bien claras en Santiago 1, 2 al 4. Pero vamos a dar lectura. Santiago 1, 2 al 4. Dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo
que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí nos dice, ¿no?, que la paciencia viene a través de las pruebas. Cuando nosotros somos probados, en ese momento, cuando salimos de la prueba, somos más pacientes. También en la prueba tenemos que ser pacientes, ¿no? Pero cuando resistimos la prueba, cuando pasamos las pruebas, así como Job, hemos visto un ejemplo claro de él, de que Job, en medio de la prueba, no decía, no maldecía, ¿no? Ustedes ya conocen la historia, ¿no? Pero, hermanos y hermanas, amigos y amigas, yo sé que no, algunos de ustedes no conocen, Job era un hombre justo. Y un día Dios quiso probarlo a él, ¿no? Utilizó a Satanás para que le quitara todos sus bienes, tanto familiares, tanto materiales, ¿no? Él tenía hijos, hijas, tenía, era rico, riquísimo este hombre era, ¿no? En ese tiempo. Y le quitó todo, ¿no? Menos su mujer. Y como Dios le quitó todo, él se sentó en un lugar seguramente triste, afligido, y en ese tiempo hacían luto de una manera diferente, ¿no? Hacían, se colocaban seguramente una ceniza, se rociaban en la cabeza y se vestían de unos tipo trapos oscuros, ¿no? Pero, hermanos, Job tenía esa paciencia, ¿no? De que Dios iba a juzgar su causa, ¿no? De que por alguna razón Dios le había mandado esa prueba. Y él mismo dice, ¿no? El Señor me probará y saldré como oro. Él sabía que era una prueba, ¿no? Un tiempo en donde él tenía que entender a Dios, ¿no? Como él era. Entonces Dios lo probó, a pesar que sus amigos en medio de la prueba le decían, no, tú has pecado, tú has hecho muchas cosas malas, les decían, ¿no? Sus tres amigos, y a uno el cuarto más. Pero Dios les reprende a ellos al último y le dice a Job, ¿no? Que él no entendía esas cosas, no entendía lo que Dios hacía, pero Job ahí reconoce que él no sabía muchas cosas, ¿no? Y se arrepiente. Y en ese momento Dios le bendice, ¿no? A pesar que Job no había pecado, ¿no? No había pecado. Era una gran prueba que muchos de nosotros no vamos a pasar, ¿no? Tal vez vamos a pasar un poco menos, pero Job en ese momento pasó esa gran prueba y realmente Dios le bendijo al doble, ¿no? Entonces, es la paciencia de Job. Entonces, aquí dice, ¿no? Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí Job no ha tenido mucho gozo, ¿no? Porque es difícil. Pero aquí Dios, a través de Santiago, nos habla, ¿no? Y nos dice que tenemos que tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. A veces es difícil, cuando nos pasan desgracias, es difícil, ¿no? Tener gozo en ese momento, pero Dios nos manda a tener gozo. Y hermanos, hermanas, amigos y amigas, tenemos que ser pacientes. Tenemos que soportar las pruebas, las tribulaciones, como nos dicen en otras partes, ¿no? Tenemos que soportar esas pruebas, esas, esos obstáculos que la vida nos trae, ¿no? Tenemos que soportar. Entonces, Dios nos manda a que seamos pacientes. Entonces, como estamos
tocando la paciencia. Sigamos avanzando, hermanos. Entonces, ahora, ¿cómo también podemos tener más paciencia? ¿Cómo podemos ser más pacientes? Tenemos que ser más pacientes practicando, ¿no? Como nos dice en Efesios 4:2. Y vamos a ver a Efesios 4:2. Efesios capítulo 4, versículo 2. 4:2. Dice así: con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Nosotros tenemos que practicar esto, tenemos que ser pacientes, tenemos que soportar, ¿no? Al hermano, a la hermana, al vecino, a los que nos rodean en el trabajo, en el colegio, en las universidades, en donde estemos, ¿no? Tenemos que ser pacientes con ellos, tenemos que practicar la paciencia. Si nos insultan, tenemos que ser pacientes. Si hacen algún chiste de nosotros, tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes para con ellos, ¿no? Entonces Dios nos manda eso. Y así vamos a tener más paciencia. Ahora, ¿qué recompensas hay para los que son pacientes? Según Hebreos 10:35 al 39 nos dicen que alcanzarán la promesa. A ver, vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10:35 al 39. 10:35, 10:35 al 39. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque eso es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice, ¿no? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces aquí nos dice, ¿no? Que tenemos que alcanzar las promesas que Dios nos da siendo pacientes. Y tenemos que vivir por fe, ¿no? Tenemos que ser pacientes hasta la venida de nuestro Señor. Es la única manera de ganar los galardones que nos esperan en esta tierra y también en el cielo, ¿no? Ahora, además, las recompensas en esta tierra son aquellas que nosotros ganamos, son galardones que ganamos, por decirlo así, que vamos a ganar en el cielo, ¿no? Pero también en la tierra obtenemos fruto para el Señor, ¿no? Y esos frutos van a ser las personas que hayamos hablado, ¿no? Que hayamos influenciado en ellos, ¿no? Y tenemos que edificarlos, por decirlo así, ¿no? Y vamos a tener gozo con ellos, ¿no? Y vamos a tener fruto para Dios. Ahora, modo de aplicación: ¿tienes tú esta clase de paciencia? ¿Puedes soportar los problemas cuando te enoja, cuando alguien se enoja rápidamente? ¿Puedes soportar o eres impaciente? Debemos ser pacientes para toda clase de circunstancias, en el hogar, en el trabajo o donde estemos. Como conclusión, tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, hermanos, queridos amigos, la paciencia es tan necesaria para esta vida, para que podamos vivir tranquilos.